Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En los últimos meses, el mundo del espectáculo turco ha sido testigo de una de las rupturas más comentadas, la separación de Mehmet Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, una pareja que había conquistado los corazones de miles de seguidores. Desde su ruptura, no han sido pocos los rumores y las especulaciones sobre sus vidas personales, pero lo que más ha impactado a sus fans ha sido la sinceridad con la que han hablado sobre sus sentimientos tras el final de su relación. El dolor de una despedida. Mehmet Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu parecían ser la pareja perfecta, ambos jóvenes, talentosos y profundamente enamorados. Su historia de amor había sido uno de los temas más comentados en los medios, con imágenes de su felicidad compartida en redes sociales y entrevistas donde mostraban su conexión inquebrantable. Sin embargo, la magia se rompió, y la noticia de su separación dejó a muchos con el corazón roto. Después de la ruptura, tanto Mehmet como Afra tomaron un tiempo para centrarse en sus respectivas carreras y encontrar su camino nuevamente. Sin embargo, el dolor de la separación no fue fácil de superar, especialmente para Afra. En una reciente conversación con amigos cercanos, la actriz reveló algo que conmovió a todos: desde que Mehmet se fue, nunca volví a ser la misma. No he sido feliz, y cada día siento que algo me falta. Afra Sarıoğlu, me siento enferma. En un momento de vulnerabilidad, Afra dejó escapar una revelación que dejó a todos boquiabiertos. Estoy enferma, dijo con voz entrecortada, refiriéndose a lo mal que se siente emocionalmente desde la separación. Para muchos de sus seguidores, sus palabras no solo eran un reflejo del dolor de una mujer que acababa de salir de una relación significativa, sino también una llamada de atención sobre lo profundo que puede ser el sufrimiento emocional cuando el amor verdadero se termina. Es importante señalar que cuando las personas atraviesan momentos de tristeza profunda, es natural que busquen consuelo en quienes les rodean. Sin embargo, en el caso de Afra, sus palabras fueron un grito de desesperación, un reflejo de la tristeza que aún no ha podido superar. El impacto de la ruptura en su entorno. La separación entre Mehmet Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu no solo afectó a la pareja, sino también a su círculo cercano y a la industria del entretenimiento en general. Ambos actores son muy queridos por su público, y su relación era vista por muchos como un ejemplo de amor genuino en un mundo donde las relaciones de alto perfil son a menudo efímeras. Para los amigos cercanos de Afra, ver su dolor ha sido igualmente devastador. Es difícil verla así, porque sabemos lo feliz que era con Mehmet, comentó un amigo cercano. Es una persona increíblemente fuerte, pero incluso los más fuertes necesitan tiempo para sanar. Por otro lado, Mehmet Ramazan Demir también ha tenido que lidiar con las consecuencias emocionales de la ruptura. A pesar de su fama y éxito profesional, no ha sido inmune al impacto de este final. En sus entrevistas recientes, ha mencionado que, aunque ha intentado mantenerse positivo, aún está procesando el final de una etapa tan importante de su vida. Mirando hacia el futuro. Aunque los dos actores han tenido que atravesar momentos difíciles, lo que parece claro es que ambos están intentando seguir adelante. Afra, quien ha dedicado su energía a nuevos proyectos profesionales, ha encontrado en el trabajo un refugio para canalizar su dolor. Mehmet, por su parte, ha continuado enfocándose en su carrera, pero no ha dejado de reflexionar sobre lo que la relación le enseñó. El tiempo cura, pero el amor verdadero deja una huella que nunca desaparece, dijo Mehmet en una reciente entrevista, dejando claro que, aunque la relación ha terminado, lo que compartieron siempre será parte de él. A pesar de la tristeza que ha envuelto a ambos tras la ruptura, no cabe duda de que tanto Mehmet como Afra seguirán brillando en sus respectivas carreras. La industria los espera con los brazos abiertos, y aunque el dolor sea profundo, también lo es la esperanza de un nuevo comienzo para cada uno. Para sus seguidores, la separación es una página triste en el libro de una historia que ya dejó su marca en los corazones de todos. Sin embargo, el tiempo y el apoyo de quienes los quieren les permitirá sanar y, quién sabe, tal vez encontrar una nueva felicidad en el futuro.
Conclusión. La ruptura de Metramazan de Emir y Afra Saraolu ha dejado una estela de tristeza, pero también una lección sobre el poder del amor y el dolor que conlleva cuando éste se va. En el corazón de ambos, el eco de lo vivido sigue resonando, pero el futuro les tiene preparado un camino donde, sin duda, encontrarán nuevas formas de ser felices. Y mientras tanto, sus seguidores seguirán siendo testigos de su evolución, con la esperanza de que, algún día, volverán a encontrar la paz y la alegría en sus corazones. Metramazan de Emir y Afra Saraolu, entre el dolor y la esperanza de un nuevo comienzo. El amor, en todas sus formas, tiene la capacidad de transformar a las personas. En el caso de Metramazan de Emir y Afra Saraolu, su relación no solo fue una de las más mediáticas de la industria del entretenimiento turco, sino también una de las que generó una profunda conexión con sus seguidores. Pero como a menudo ocurre en el mundo de los reflectores, las historias de amor también tienen finales que, aunque dolorosos, son parte de un proceso de crecimiento y autodescubrimiento. El peso de la separación, un corazón roto. Después de su ruptura, la vida de Met y Afra dio un giro que ni ellos esperaban. Aunque ambos se mostraron decididos a continuar con sus vidas, la presión emocional fue difícil de sobrellevar. En una de las entrevistas más conmovedoras que ha dado Afra desde su separación, se sinceró sobre el vacío que siente desde la partida de Met. Desde que Met se fue, la felicidad parece lejana. Mi corazón está vacío, y cada vez que intento llenarlo, me doy cuenta de que algo falta. Y ese algo es él, confesó. Estas palabras, cargadas de nostalgia y dolor, dejaron claro que la ruptura no fue simplemente una separación de dos personas, fue el cierre de una etapa significativa de sus vidas. En este contexto, la sensación de no poder ser feliz que expresó Afra resuena en aquellos que han experimentado la misma sensación de pérdida. El lamento de un corazón herido, me siento enferma. Lo que más ha golpeado a sus seguidores es la declaración que hizo Afra en la que manifestó sentirse enferma. No se trataba de una enfermedad física, sino de una enfermedad emocional, un dolor tan profundo que le resultaba difícil de procesar. Desde que Met se fue, me siento diferente. Me siento vacía, como si todo lo que había construido dentro de mí se hubiera desmoronado, comentó Afra en una conversación íntima con amigos cercanos. Estas palabras abren una ventana a la complejidad de lo que es vivir una ruptura después de una relación profundamente significativa. No es solo un cambio en la rutina diaria, sino una transformación emocional que deja cicatrices que no siempre son fáciles de sanar. El impacto en la comunidad, la despedida de un amor adorado. No solo la pareja misma ha sido afectada por este final, sino también aquellos que les han seguido de cerca durante su relación. Met y Afra siempre fueron muy abiertos con sus fans, compartiendo momentos de su vida personal, lo que hizo que sus seguidores se sintieran parte de su historia. Al final de su relación, muchos expresaron tristeza y desconcierto, tratando de entender lo que había llevado a este punto. Los seguidores no solo lamentan la pérdida de una relación que parecía tan genuina, sino que también se preocupan por cómo los dos actores están afrontando el proceso de curación. Es difícil verlos así. Los amábamos como pareja, y es como si el mundo se hubiera detenido un poco cuando supimos que ya no estarían juntos, dijo una fanática que se ha mantenido al tanto de cada detalle de sus vidas a través de redes sociales. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.